Último módulo. Claves 4 y 5 de la inocuidad alimentaria. Clave 4. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. Control de temperaturas, temperaturas de almacenamiento. Cómo descongelar los alimentos de forma segura. Enfriamiento rápido de alimentos. Recomendaciones para el enfriamiento rápido de los alimentos. Transporte de materias primas y productos terminados. Clave 5. Utilizar agua y materias primas seguras. Cómo tratar el agua para que sea segura. Limpieza de tanques. Selección de materias primas seguras. Desinfección de frutas y verduras. Recomendaciones para la recepción y manipulación de materias primas. Rotulación de alimentos. Y finalmente las conclusiones. Clave 4. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. Es recomendable enfriar lo más rápido posible los alimentos cocidos y los perecederos. Cuando hablamos de enfriar, son temperaturas por debajo de los 5 grados, temperatura a la que debe estar la heladera. No se recomienda dejar los alimentos cocidos por más de 2 horas a temperatura ambiente. La comida caliente, como dijimos, tiene que estar bien caliente para servir, por encima de los 60 grados. No guardar comidas preparadas por mucho tiempo, ni siquiera en la heladera. Se recomienda 24 o 48 horas como máximo. Y no se recomienda descongelar los alimentos a temperatura ambiente, ya que, como dijimos, todo esto favorece la multiplicación de los microorganismos por encontrarse en las zonas de peligro, que es entre los 5 y los 60 grados. Control de temperaturas. La falta de control de temperaturas de almacenamiento, ya sea en frío a menos de 5 o en caliente a más de 70, y la cocción de los alimentos es un factor que influye en las enfermedades transmitidas por los alimentos. Siempre se debe tener la precaución de mantener los alimentos fuera de la zona de peligro, disminuyendo de esta manera las posibilidades de que los microorganismos puedan desarrollarse, ya sea en la recepción de la materia prima, durante su cocción, transformación, hasta el servicio de la comida. La persona que transporta las materias primas o los productos terminados debe conocer que el vehículo en el que transporta los alimentos, además de estar habilitado, tiene que estar en perfectas condiciones de higiene y de conservación y con la temperatura adecuada. Temperaturas de almacenamiento. Para almacenamiento en seco, o sea, los alimentos que hablamos como no perecederos o que son de bajo riesgo, como ser los fideos, harinas, cereales, arroz, etc., enlatados también, se pueden conservar entre temperaturas de 10 a 21 grados en un ambiente que esté protegido del sol y humedad. Por ejemplo, deberíamos evitar, si hay una ventana que entra mucho sol, deberíamos taparla para evitar que caliente el ambiente. Los alimentos que necesiten refrigeración, como los perecederos o los cocidos, deben refrigerarse a menos de 5 grados. Para el caso de carne molida, se recomienda que aún esté un poco más frío, por lo menos a 2 grados. Después, los alimentos congelados se deben mantener a una temperatura entre menos 12 y menos 18. Y los que se deben mantener en caliente deberían estar en alguna exhibidora o calientes en la olla por encima de los 60-70 grados. Cuando hablamos de esta temperatura, corresponde a la temperatura en el interior del alimento y no del aire que los rodea dentro de la heladera. Cuanto más grande es el producto almacenado, más va a tardar en enfriarse o calentarse, depende de qué estemos haciendo, el centro del alimento. No se recomienda guardar sobras por más de 3 días, ni recalentar ningún alimento más de una vez. Si no es posible conservar seguro el alimento,
hay que optar por alimentos frescos y utilizarlos inmediatamente. O sea, si nosotros vamos a recibir frutas, verduras, alimentos perecederos que van a necesitar refrigeración y no estamos en condiciones de tener tanto espacio, por ejemplo, para la guarda, deberíamos consumirlos rápidamente, ya que no vamos a poder guardarlos a una temperatura apropiada. ¿Cómo hacemos para descongelar alimentos de forma segura? ¿Qué quiere decir segura? Que sabemos que no nos va a generar un daño a la salud. Los alimentos mal descongelados, que son sometidos a la cocción, tienen el riesgo de contaminarse. Generalmente estos alimentos tienen una apariencia de estar bien cocidos, pero en el centro se encuentran crudos y por lo tanto hay microorganismos. Los métodos más seguros para descongelar los alimentos son: en la heladera tendríamos que colocar un día antes el alimento que queremos descongelar. Si bien es un proceso lento, porque estamos hablando de un día o 12 horas, sabemos que va a ser en una temperatura fuera de la zona de peligro. También podemos descongelar con agua. Podemos aplicar el alimento, podemos poner el alimento abajo de un chorro de agua, siempre y cuando este alimento lo permita, o sea, esté envasado y no llegue el agua al alimento. También se puede descongelar como parte de la cocción. Si el alimento es una porción chica, se puede cocinar directamente, ya que con el tiempo de cocción se va a descongelar y después cocinar. También podemos descongelar en microondas, que es un método más rápido a diferencia de la descongelación en heladera o con chorro de agua, pero se debe cocinar inmediatamente una vez descongelado, ya que algunas partes del alimento, cuando se va descongelando, se puede calentar. Y un alimento que ya fue descongelado no se sugiere volver a congelarlo, salvo que lo cocinemos. Ahí sí, si lo descongelamos, lo cocinamos, ahí sí podemos guardar la preparación cocinada y congelarla. ¿Por qué? Porque si lo congelamos, descongelamos, volvemos a congelar, ahí vamos a estar favoreciendo el desarrollo microbiano. En cambio, con la cocción ya vamos a matar los microorganismos y lo guardamos en el freezer. Enfriamiento rápido de alimentos. Es una de las acciones que se da muy a menudo en cualquier establecimiento de alimentos, con el objetivo de que no se propaguen los microorganismos y por ende no se deteriore el alimento. Se puede, luego de la cocción de los alimentos, se puede enfriar de la siguiente manera: manteniéndolo caliente, o sea, es decir, por encima de 60 grados por un corto periodo de tiempo, no más de 4 horas. Se puede enfriar y luego recalentar previo a su consumo, al menos en 74 grados. Cuando se opte por el enfriamiento rápido, se debe seguir el siguiente procedimiento: la etapa de preenfriamiento, para descender la temperatura, que está alrededor de 60-70 grados por la cocción, en un tiempo de por lo menos 30 minutos. Ahí lo reducimos de 60-70 a 21 en 2 horas o menos, y por último reducimos de 21 a 5, que sería la temperatura de la heladera, en 2 horas. Esto sería la forma correcta de enfriar rápidamente un alimento. Algunas recomendaciones. Se sugiere dividir en porciones pequeñas si el alimento es muy grande, porque así es más fácil para congelarlo o enfriarlo. Colocar las porciones de los alimentos calientes en recipientes que estén previamente enfriados, teniendo la precaución de dejar espacio entre los envases, así hay una mejor circulación de aire frío. La distribución de las porciones
tiene que ser homogénea en todo el recipiente. Colocar sobre fuentes con agua segura y hielo los recipientes con el alimento. También sería una forma de enfriar un tupper en forma rápida, por ejemplo. Revolver con frecuencia cada 15 minutos los alimentos dentro del recipiente. Esto va a ayudar a que se propague el enfriamiento más rápido. Revolver también el hielo que rodea los recipientes, lo cual ayuda a la eficiencia del proceso. Colocar los recipientes en la heladera o en la cámara, depende de lo que tengamos. Se recomiendan usar recipientes no tan profundos, hasta 12 centímetros de profundidad, porque así es más fácil para enfriarse. Tener en cuenta que alimentos como sopas, cremas o similares no deberían sobrepasar el nivel de 7 u 8 centímetros de profundidad, lo mismo que preparaciones que sean muy espesas, que no pasen los 6 centímetros, y dejar el espacio entre los recipientes. Medir la temperatura de los alimentos con un termómetro para saber si se cumplen los criterios de enfriamiento rápido. El material de los recipientes debería ser acero inoxidable o aluminio, porque son más eficientes con la penetración del frío al alimento. El plástico y otros materiales reducen de manera considerable la eficiencia del enfriamiento, o sea, el metal transmite más rápido el frío que el plástico. Transporte de materias primas y productos terminados. Las materias primas y los productos terminados deberán transportarse en condiciones tales que impidan la contaminación y o la proliferación de microorganismos y protejan contra la alteración del producto o los daños al recipiente o envases. Ya que la manipulación de alimentos siempre pone en riesgo de contaminarlos en cualquier etapa, incluyendo justamente esta que estamos hablando de transporte. La contaminación puede ocurrir tanto en el propio vehículo o mientras se manipula el alimento, entre que se sube, se baja, se puede también ahí mismo contaminar. La persona que se ocupe del transporte tiene que conocer que el vehículo que transporta los alimentos tiene que estar en buenas condiciones de higiene y conservación y cumplir con los rangos de temperatura a los que debe trasladar los alimentos. Quinta clave: usar agua y materias primas seguras. Siempre el agua tiene que ser potable. Tenemos que asegurarnos que el agua que estamos usando para las preparaciones, para la limpieza, para el lavado de manos, tiene que ser potable. Tenemos que seleccionar alimentos sanos y frescos, entonces ahí estamos hablando de materias primas seguras, porque si están en malas condiciones o abolladas, deterioradas, etc., van a ser un foco de contaminación. Siempre debemos optar por alimentos que sean procesados, o sea, de origen industrial, no aquellos que son caseros o que no sabemos bien cómo están hechos, porque los industriales, o sea, todos los que se consiguen en el supermercado y vienen en un envase, sabemos que tienen todas las condiciones para conservarse adecuadamente. En cambio, por ahí los caseros no sabemos cómo están hechos, no sabemos si se hicieron en las condiciones adecuadas, ni si fueron transportados adecuadamente. Se recomienda lavar frutas y verduras muy minuciosamente, especialmente si vamos a consumir crudas como las lechugas, por ejemplo, la rúcula, el tomate. Tiene que haber un buen lavado. Y no se recomienda utilizar alimentos que estén vencidos, porque los alimentos, esto incluye también el hielo que a veces no nos damos cuenta y usamos para enfriar alguna bebida, pueden estar contaminados y podrían ser vectores de enfermedades, por lo cual el cuidado en la selección de materias primas y la adopción de medidas como el lavado
o el pelado nos ayuda a evitar este riesgo. ¿Qué es el agua segura? Es la que, por su condición y tratamiento, no contienen ningún microorganismo ni sustancias tóxicas que puedan afectar a la salud. Por lo general, decimos agua segura o agua potable. El agua sin tratar, ya sea de ríos o de canales, puede contener microorganismos que pueden causar diarrea, fiebre, etc. Entonces no podemos hablar que sea agua segura. El agua de lluvia también que se recoge, tampoco podemos asegurar que sea agua segura. El agua segura debe usarse para todo: beber, hacer el hielo, lavar alimentos, hacer infusiones, lavarse los dientes, las manos, cocinar, limpieza, etc. Además del agua potable suministrada por la red, es posible convertir en agua segura la que viene de otras fuentes como el pozo, la cisterna, etc. En ese caso, como la contaminación del agua no siempre se nota a simple vista o por el sabor, es necesario tomar medidas para cerciorarse que este agua que se esté utilizando sea segura. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos opciones. Una es colocar 2 gotas de lavandina de una concentración de 55 gramos de centilitro por litro por cada litro de agua y dejar reposar 30 minutos antes de consumirla. ¿Por qué hago mención en la concentración de la lavandina que sea de 55 gramos centilitro por litro? Porque si la lavandina tiene una concentración menor, vamos a tener que duplicar la cantidad de gotas. Y otra opción es hervir el agua hasta que salgan burbujas por 2 o 3 minutos y esperar que se enfríe para utilizarla. De esta manera se desinfecta el agua disminuyendo la presencia de microorganismos. Si el agua está muy sucia, antes de potabilizarla debe ser filtrada con algún filtro o alguna tela limpia. El hervido, la cloración, es decir, agregar las gotitas de la lavandina, y la filtración son medios importantes para disminuir los microorganismos, pero no eliminan las sustancias químicas nocivas. Es decir, si supongamos que el agua viene con arsénico, estas prácticas caseras no nos va a eliminar la presencia del arsénico, solo nos va a mejorar la calidad microbiológica del agua. La lavandina a utilizar debe indicar en su rótulo que tiene que ser apta para desinfectar agua. Las lavandinas en gel, aditivadas o con fragancias no se utilizan para este tipo de preparación del agua. Limpieza de tanques. Para que el agua sea segura tanto en el hogar como en los establecimientos, es fundamental mantener los tanques de almacenamiento de agua en condiciones higiénicas adecuadas, para lo cual tenemos que limpiarlo frecuentemente, generalmente cada 6 meses. Y los pasos para su limpieza son: primero hay que vaciar el tanque, cerrando el ingreso del agua al tanque, cerrar todas las llaves de paso que bajan del agua del tanque al establecimiento o a la casa y abrir la llave de desagote, y ahí lo vaciamos. Una vez que está completamente vacío, lo vamos a limpiar con cepillo, rasqueteando paredes, fondo, tapa con cepillo o con una escoba. Usar únicamente agua, no detergente, jabón, polvo, limpiador, nada, ningún tipo de producto químico. Luego retiramos los restos sólidos de suciedad que se fueron acumulando en el fondo y se abre la llave de ingreso mientras se continúa el rasqueteo de las paredes y el fondo. Luego vaciamos y enjuagamos tantas veces como sea necesario por la llave de desagote, no por la cañería de donde se distribuye el agua. Limpieza con solución de lavandina. Abrimos la llave de ingreso hasta llenar con 20-30 centímetros de altura y agregamos 2 tazas más o menos del tamaño del té de lavandina concentrada, como dijimos, sin perfume, sin que no sea la de gel, sino la común, apta para desinfectar agua.
diluida en un balde de 5 litros de agua. Y lavamos las paredes con esta solución y dejamos actuar según lo que nos indique el envase de la lavandina. Y por último hacemos el vaciado del tanque por la cañería de distribución interna y enjuagamos hasta eliminar los restos de lavandina. Esta agua de ninguna manera tiene que ser utilizada, es simplemente para hacer una limpieza de las cañerías por donde circula el agua. Y ahí sí, recién llenamos nuevamente el tanque, abrimos las llaves de los caños de bajada a la red interna y las canillas para que escurra un rato. Se recomienda el reemplazo de tanques de agua de fibrocemento por materiales como el acero inoxidable o el plástico. Esos serían los materiales recomendables para los tanques. Y el tanque debe estar provisto de una tapa, o sea, no debe quedar abierto, expuesto al aire libre, que esté bien sellada, así no ingresan pájaros, insectos, basura, polvo, etcétera, que puedan contaminar al agua. Selección de materias primas seguras. Para que las materias primas seguras se deben seleccionar alimentos sanos y frescos, los que no estén deteriorados ni en estado de descomposición, lavar y desinfectar frutas y verduras, lavar especialmente si se van a consumir crudas, lavarlas bien a fondo, no consumir ni utilizar alimentos vencidos, desechar latas abolladas, hinchadas o deterioradas, no comprar paquetes o envoltorios que estén abiertos o que tienen humedad, no comprar frascos con fisuras o tapas flojas. Y en el caso de productos cárnicos, revisar que el paquete esté bien sellado y no gotee líquido. Y en el caso de huevos, revisar que no estén sucios ni rotos. Elegir alimentos listos para el consumo, cocinados o perecederos que estén conservados de forma adecuada. Es decir, los que estén fríos, que sigan en frío, y los calientes que respeten una alta temperatura. Y controlar que la materia prima provenga de proveedores habilitados, o sea que tengan su identificación de SENASA, de bromatología o del organismo o de la autoridad sanitaria competente. Así como hablamos de la importancia de desinfección de tanques cada 6 meses, vamos a hablar de la desinfección de frutas y verduras, ya que son una importante fuente de microorganismos, por lo cual hay que lavarlas y desinfectarlas antes de comer o utilizar en las preparaciones. También cortar y tirar las partes que no estén en buenas condiciones o magulladas, porque en esa zona se desarrollan los microorganismos. Entonces, ¿cómo la desinfectamos? Primero lavamos bajo un chorro de agua segura, siempre agua potable. Así removemos la suciedad que vemos adherida. En el caso de vegetales de hoja, hay que lavar hoja por hoja. Nunca usamos detergente ni ningún producto químico. Luego llenamos la bacha con agua hasta que la fruta y los vegetales van a quedar completamente sumergidos, y lo ideal sería hacerlo con jarra medidora, así sabemos cuántos litros de agua vamos colocando. Obviamente la bacha o si hacemos en un recipiente tienen que estar perfectamente limpios. Luego, por cada litro de agua que vamos a poner, vamos a agregar unas gotas de lavandina. Por ejemplo, para la lavandina de 25 gramos por centilitro litro, vamos a agregar 5 mililitros de agua. Y así va a depender de la concentración de la lavandina. Igual siempre hay que leer las instrucciones de uso en la etiqueta del producto. Dejamos actuar por 10 minutos y luego enjuagamos con agua. Secamos al aire con toalla de papel descartable y luego guardamos en la heladera. Obviamente que vamos a usar siempre lavandina que sea apta para desinfectar agua, no con gel, ni aditivadas, ni con fragancias. Algunas recomendaciones para recibir las materias primas y su manipulación.
Las entregas generalmente deberían programarse fuera de las horas picos que sean con menor movimiento, entonces podemos inspeccionarlas adecuadamente, porque ya que por ahí si estamos muy apurados, con mucho movimiento, vamos a querer sacarnos la tarea de encima y no vamos a ver en qué estado nos está llegando la mercadería. Deberíamos tener espacio disponible para almacenarla, es decir, si sabemos que vamos a recibir huevos, carnes o cualquier alimento refrigerado, tenemos que saber que tenemos espacio disponible en la cámara o en la heladera para guardarlos, así no los dejamos afuera. Bueno, hay que hacer una inspección visual de color, olor, aroma, textura, que sea típico del producto. Verificar que la temperatura de los alimentos concuerden con el tipo de alimento, es decir, si es un alimento que estamos recibiendo congelado, debe llegar congelado, no puede estar a temperatura ambiente, por ejemplo. Y así como llegan los alimentos, hay que almacenarlos inmediatamente de acuerdo al tipo de producto, o sea, los refrigerados en cámara, los que sean no perecederos en alguna zona que sea para este tipo de productos. Hay que evitar sobrecargar las heladeras o los congeladores porque va a reducir la circulación del frío, por lo tanto no va a dar abasto para enfriar ni limpiar correctamente. Hay que evitar guardar cantidades de alimentos calientes en grandes recipientes porque si no tarda mucho en enfriarse, y todos los alimentos deben estar tapados, o sea, lo ideal es guardarlos en tuppers. El almacenamiento va a depender del tipo de producto, como ya dijimos, si es refrigerado debe ir a la heladera, si es no perecedero irá a otra parte especial para este tipo de productos, que debería ser fresco, seco, ventilado, limpio, separados de paredes, puede ser por bins, por estantes, por racks, por lo menos a 15 centímetros del piso, techo y suelo. Se debe utilizar siempre estos estantes o tarimas. Nunca debemos apoyar los alimentos sobre el piso, ya que lo vamos a estar contaminando. Y el almacenamiento de los productos químicos para la limpieza deben estar separados del área de almacenamiento de alimentos, ya que se pueden derramar y contaminar los alimentos. No se recomienda utilizar envases vacíos de alimentos para guardar los productos de limpieza porque puede dar lugar a confusión. Rotulación de alimentos. Como hablamos anteriormente, siempre hay que elegir alimentos industrializados, o sea, que vengan en sus envases, ya que nos da una seguridad y un aval de que de cómo está hecho ese producto, de que cumple con ciertos requisitos y normas para su consumo. Y uno de los requisitos es la rotulación. Todo producto alimenticio envasado debe estar rotulado con un rótulo completo y legible en el idioma local. O sea, no puedes tener un rótulo en inglés, por ejemplo, y no sabemos qué dice. De esta manera nosotros vamos a saber toda la información del producto, como por ejemplo los ingredientes, la forma de preparación, la forma de conservación, su contenido, etc. Vamos a ver que en el exterior del alimento va a decir la denominación de venta, por ejemplo, mermelada de frutilla, la lista de ingredientes, el contenido neto. Esto es importante porque si nosotros estamos comprando, por ejemplo, contenidos netos de 5 kilos, de 10 kilos, de 1 kilo, vamos a poder verificarlo. Si el alimento viene simplemente en una bolsa, en una caja o en cualquier envase sin rotular, no vamos a saber de qué estamos hablando, ni qué tiene adentro, ni cuánto, ni nada. En cambio, de esta manera nos aseguramos que cumpla con toda la información. Además tiene que tener la identificación del lote, fecha de vencimiento, muy importante, el número de establecimiento, el número de producto alimenticio
y las condiciones de preparación o instrucciones de uso si es que corresponde, y la información nutricional. Con toda esta información podemos usar para optar por un alimento o no, o utilizar otro, por ejemplo. Bien, hemos llegado al final del curso y como conclusión me parece importante reconocer el rol sanitario de las personas que manipulan los alimentos a lo largo de toda su cadena, de toda la cadena, ya que sus actividades van a impactar directamente en la calidad y en la seguridad de los alimentos, pero también en el cumplimiento de las normativas vigentes. Para garantizar la inocuidad de los alimentos, es decir, que no generen un daño cuando los consumimos, es necesario aplicar las buenas prácticas de manipulación e integrarlas ya como un hábito en nuestra rutina de trabajo, es decir, que salgan en forma natural sin un esfuerzo de tener que cambiar todo lo que estamos haciendo, sino que parte de nuestro día a día sea la incorporación de estas buenas prácticas. Por lo tanto, también es importante la reflexión y la concientización de cómo las buenas prácticas van a impactar positivamente en nuestra salud y va a asegurar la calidad y la seguridad de los alimentos que vamos a elaborar y que vamos a estar distribuyendo a todos los consumidores.